También la reducción de la regresividad en algunos programas, como en el PROAGRO. Hoy el PROAGRO, que hoy es Producción para el Bienestar, ha sufrido un vuelco completo, en donde prácticamente el apoyo se ha retirado para los estratos empresariales y se está enfocando hacia los estratos de productores de menores ingresos, ¿no? El acompañamiento técnico también para algunas entidades aquí enunciadas, Campeche, Michoacán, Ciudad de México, en donde nos han solicitado el apoyo para la evaluación de la Agenda 2030 y el trabajo que hemos desarrollado con ellos en términos de la formulación de algunas políticas públicas. De las lecciones aprendidas, la necesidad de construir una visión de mediano y largo plazo para el acompañamiento de los programas federales, así como la creación de sinergias, la necesidad de crear capacidades de coordinación interinstitucional para el diseño. Sobre todo esto lo vemos en terreno, en donde ya decía yo hace rato, las dificultades para que realmente se puedan articular los programas y la incidencia de los impactos que tienen los diferentes programas de las instituciones. Y el priorizar el enfoque de orientación para resultados en el acompañamiento de las políticas públicas. Finalmente, en el área de sostenibilidad ambiental y economía verde, trabajamos prácticamente con 3 proyectos, con 3 propuestas. Hicimos la valoración ahí en estas 3 iniciativas, porque es una agenda en la que nosotros como FAO es un poco lo que hemos trabajado. Normalmente son los colegas del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas los que vienen trabajando en el tema, pero a partir de esta experiencia también en Protierras es una de las iniciativas. La otra es un trabajo que se ha venido desarrollando en el tema de biodiversidad y uno más específico todavía en lo que es agrobiodiversidad. Los hallazgos que tuvimos allí son proyectos que si bien están alineados, pero carecen de una estrategia evidente en términos de realmente cómo incidir en lo que son la biodiversidad, los indicadores de biodiversidad. Hay una carencia de la agenda ambiental y del cambio climático, ya lo señalaba hace rato también, y eso propicia la dispersión de los proyectos y que las contribuciones no son ni significativas, sino que además año con año se vienen disminuyendo en términos presupuestales, y lo que más observamos en terreno es una desconexión entre los proyectos a la falta de puntos en común, ¿no? Las lecciones aprendidas, que dada la vulnerabilidad del sector agropecuario al cambio climático y a la necesidad de una mayor atención, es necesario tener un mayor posicionamiento y darle mayor claridad respecto al tema, ¿no? Hay varias iniciativas desde el sector productivo, del sector agropecuario, pero no quedan muy claras realmente sus incidencias en todo lo que es la política de cambio climático. Se debiera contar con un mapa de coordinación y de sinergias entre los proyectos con temas en común y tener bien claros los esquemas y las estrategias de salida y sostenibilidad. Para nosotros como FAO es un área emergente la agenda de la biodiversidad y sobre todo cómo esta tendrá que incidir en las comunidades indígenas para poder aplicar el consentimiento libre, fundado, previo e informado. Finalmente, y aunque también ya lo tocó aquí la colega de ONU Mujeres, desde la perspectiva de género, los hallazgos es que la inclusión de la perspectiva de género en las lecciones de la FAO ha sido constante, aunque con diferentes intensidades. En el PESA, especialmente por la duración que tuvo el proyecto como tal, se lograron incidir con diferentes herramientas y diferentes metodologías y tener una cobertura muy importante en las familias del sector rural. En el PROAGRO se hizo una valoración desde la perspectiva de género y vemos cómo allí hay un gran déficit porque tiene un origen a partir de que los registros públicos, y el programa está muy ligado a lo que son los registros públicos, pues mayoritariamente lo tienen los hombres, ¿no?
Ya en lo que son los proyectos específicos, sobre todo del área estratégica ambiental, vemos que hay muy poca participación de las mujeres, sobre todo en los comités en donde hay la necesidad de tomar las decisiones de la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y de las lecciones aprendidas, necesitamos consideraciones de género que sean más fluidas en proyectos con los componentes socioeconómicos, que estas tienen un peso menor en la toma de decisiones, y que la agenda para futuro es promover con mayor énfasis el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y construir metodologías que nos permitan involucrar sistemáticamente a las mujeres en la generación de los nuevos programas. Yo quisiera cerrar con algo que permeó durante toda la evaluación que hicimos el año pasado en esto, y ya lo decía, del fortalecimiento de capacidades a los niveles técnicos y operativos de los servidores públicos. Esta inestabilidad institucional dificulta muchísimo realmente la evaluación de los programas y sobre todo el que se pueda tener los impactos que requerimos. Para nosotros, por ejemplo, en un proyecto como el de PESA, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el hecho de que en esa administración, en la administración pasada, se tuviesen como interlocutor 7 subsecretarios y igual número de directores generales, realmente es muy cuesta arriba el poder operar cualquier tipo de programa y que al final las evaluaciones puedan tener el objetivo, y los programas mismos, por supuesto, con toda esta inestabilidad, es sumamente complicado, ¿no? Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, ¿no? Gracias por su exposición, y creo que fue un buen ejemplo de cómo en el marco de la Agenda 2030 todo está ligado con todo, y es lo que hace precisamente la complejidad de la Agenda 2030. Muchas gracias. Para finalizar con la ronda de presentaciones, le doy la palabra a Virgilia Leal, por favor. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo les agradezco que nos estén acompañando el día de hoy. Vengo en representación de Cintia Valdés. Cintia Valdés es la oficial del programa del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de implementación local de la Agenda 2030 y trabajamos directamente con gobiernos subnacionales. Lo que les venimos a presentar el día de hoy son 2 metodologías que hemos desarrollado en este trabajo, justamente para cómo estamos evaluando la implementación de la Agenda 2030 a este nivel, que como decía ahorita Amparo, o como dice también Eduardo, se tiene que estar evaluando, digamos, en diferentes niveles y con diferentes enfoques o perspectivas. Incluso la perspectiva de género también la estamos retomando. Estas metodologías que les vamos a presentar las hemos estado trabajando prácticamente en Estado de México y las vamos a estar aplicando en otras entidades. Nosotros partimos de la Agenda 2030, creo que ya hemos hablado aquí un poco de qué se trata la agenda. Son estos 17 objetivos que fueron adoptados como una agenda global por más de 190 países, 193 países fueron los que firmaron. ¿Y qué tenemos en la agenda? Tenemos 17 objetivos que nos guían con 169 metas, pero yo rescataría de la agenda como esta parte de los principios y de las dimensiones del desarrollo que queremos promover dentro de la agenda. Básicamente el principio de integralidad, de decir que ningún tema, digamos, está por encima de otros, o tendríamos que estar buscando estos trade-offs entre la inclusión social o el desarrollo económico o el medio ambiente, pero no podríamos estar priorizando, digamos, un tema sobre otro.
el tema de la universalidad. Esta agenda, a diferencia de la agenda del milenio, es una agenda para todos los países, no solamente para los países en vías de desarrollo, sino que países desarrollados y países en desarrollo comparten los mismos indicadores, los mismos objetivos, y en este caso también el tema de la cooperación para el desarrollo para subir, digamos, poder lograr los objetivos de la agenda. Y también el tema de la inclusividad, el tema de no dejar a nadie atrás, de cómo vamos a hacer para que todos los territorios se desarrollen de la misma manera. Y bueno, de lo que ya estamos hablando también es el tema de la localización de la Agenda 2030, un elemento muy importante del cual parte la agenda es que si bien en los objetivos de desarrollo del milenio se vieron estos avances a nivel país, a nivel de los territorios sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo muchas brechas de desarrollo que pues con estos avances no se han logrado revertir. La Agenda 2030 tiene en su mandato esta eliminación de las brechas para el desarrollo. El principio de no dejar a nadie atrás, en eso se basa. Y creo que, bueno, algo que está expresado en la agenda es que para poder lograr este objetivo tenemos que vincular a los organismos locales, a los gobiernos locales, y en este caso son pues muy importantes los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Estas dos metodologías que nosotros estamos desarrollando, las desarrollamos en el marco del proyecto de difusión e implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional. En este caso ya se han hecho más avances, digamos, en esta agenda. Los gobiernos subnacionales ya a estas alturas han instalado estos organismos de seguimiento y de implementación de la agenda. También hemos tenido trabajos de sensibilización de qué es la agenda, qué tipo de objetivos son los que los gobiernos subnacionales a los que estarían contribuyendo. El tema de formación de capacidades es muy importante y sobre todo con esta rotación de personal que tenemos a nivel subnacional y a nivel local. También un trabajo muy fuerte que se ha hecho con estos gobiernos es la vinculación de los planes de desarrollo estatal. En este caso sí ha habido un trabajo también de desarrollar planes que ya tengan, digamos, que incorporen la visión de la agenda y la alineación de políticas y programas a los ODS. En este caso, cuando ya tenemos programas y políticas alineados, el siguiente paso es la evaluación. Y para hacer la evaluación, pues prácticamente era necesario buscar instrumentos. En esta fase de la evaluación es importante porque no es solo implementar o diseñar políticas con enfoque de la Agenda 2030, sino cómo las vamos a monitorear o cómo las vamos a evaluar. Necesitamos también tener estos instrumentos específicos para saber si estamos logrando los objetivos y en qué medida estamos logrando los objetivos, digamos, a nivel subnacional. ¿Qué estamos evaluando con estas metodologías? Prácticamente nuestra idea es evaluar todo el espectro que tenemos de las evaluaciones conocidas y que ya son muy practicadas en México. La evaluación de políticas, la evaluación integral de políticas, que este es un tema más amplio que veremos en unos momentos. La evaluación de diseño de los programas sociales, pues que es quizá uno de los instrumentos más conocidos por todos en materia de evaluación. Estos son las dos metodologías que les voy a presentar ahorita, pero estaríamos pensando también avanzar en la evaluación de procesos, la evaluación de resultados y también en evaluación de impacto con enfoque de Agenda 2030. Creo que es necesario cerrar el ciclo también de la evaluación para poder decir que tenemos un ciclo completo de políticas públicas implementadas con el enfoque de la Agenda 2030. Bueno, pasemos a la metodología de evaluación de diseño. Esta metodología prácticamente su objetivo es, no cambia mucho del objetivo que ya todos conocemos,
y es fortalecer el diseño metodológico de los programas sociales, valorando en qué medida estos programas que son de nueva creación o que tienen ya modificaciones sustanciales están incorporando la visión de la Agenda 2030. ¿Cómo logramos esta metodología? Pues básicamente ya sabemos que México tiene un gran camino recorrido en evaluación, que ya el tema de la estandarización, de algunos de los pilares más robustos de evaluación ya los hemos desarrollado. Entonces, para hacer esta evaluación lo que hicimos fue adaptar el enfoque de la Agenda 2030 a los términos de referencia de evaluación de diseño que el Coneval ya tiene publicados. Y básicamente pues el enfoque de la Agenda 2030 implica un enfoque de derechos humanos y de género basado en el origen de los problemas visto desde un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, donde tenemos que tomar en cuenta la inclusión social, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico, y además tenemos que identificar la integralidad, la universalidad y el no dejar a nadie atrás. Básicamente estos principios están contenidos en la metodología y están retomados con la misma estructura que plantea Coneval para la evaluación de diseño. ¿Qué temas se evalúa? Prácticamente estamos evaluando 11 temas relevantes. La metodología retoma 9 de los temas del Coneval y además agrega 2. Estos 2 temas que se agregan son los de articulación con otros programas o estrategias, dado que tiene que ser un enfoque integral, tenemos que ver a las políticas no solo en sí mismos, sino cómo se están articulando entre ellas, y también los sistemas de monitoreo y evaluación. Estas son preguntas que se agregaron. También la metodología está conformada por 36 reactivos. 6 de estos reactivos son totalmente nuevos, diferentes a los que tiene la metodología de Coneval. 27 de los reactivos de Coneval se adaptaron totalmente para identificar el enfoque de la Agenda 2030 y podemos encontrar 3 preguntas que son retomadas de los términos de referencia de diseño. Se modificaron los criterios de calificación de las preguntas de valoración cuantitativa y en consecuencia los niveles de calificación. Normalmente en esta evaluación de diseño se califican las preguntas en 4 niveles. Nos dimos cuenta que para retomar como la diversidad que tiene el enfoque y meterle mucho más criterio, teníamos que al menos agregar un nivel. Entonces todas las preguntas de valoración cuantitativa tienen 5 niveles. También, todos los criterios de análisis están alineados con el enfoque de Agenda 2030. Aquí podemos identificar claramente en los temas de población objetivo, por ejemplo, el tema de género, el tema de priorización, de no dejar a nadie atrás, o el tema de integralidad. Revisamos si al menos la definición de los problemas está vista desde un enfoque integral. Y ¿qué caracteriza esta metodología? Como ya les comentaba, desde el análisis de la identificación del problema, identificamos qué derechos están siendo vulnerados o si los problemas se tratan de una perspectiva de género. También analizamos si las políticas están integrando estas 3 dimensiones de desarrollo, que serían desarrollo económico, inclusión social y protección del medio ambiente, porque normalmente lo que estamos viendo en nuestros programas es que no está, solamente hay una dimensión del desarrollo la que se desarrolla, y si no la estamos como evaluando desde esta perspectiva, es muy difícil que nos demos cuenta que nuestros programas están como acotados y que probablemente tienen externalidades que no estamos pensando. Prioriza grupos vulnerables, evalúa el proceso de selección de las mejores alternativas, cosa que tampoco veíamos en la metodología anterior. Se analiza la contribución de los objetivos a las metas de los ODS y evalúa también el tema de participación de los actores. Normalmente algunas de las políticas y sobre todo a nivel subnacional es contradictorio porque son los niveles en los que tienes como más cercanía con las personas que están padeciendo el problema y menos participación en este tipo de instrumentos. También evalúa si existe articulación con otras instituciones o programas públicos
Y bueno, tenemos aquí algunos de los ejemplos, creo que no creo que se logren ver, pero este es un ejemplo de cómo pasamos a 5 de los criterios. Creo que no es muy visible ahí, pero hay cosas muy claras sobre la Agenda 2030, específicamente en esta, que estamos viendo cuál sería como el documento que establece o sustenta la relación entre el propósito del programa y los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, me quedaría aquí más o menos con el tema de la metodología de diseño. Si les interesa, podríamos ver. La siguiente metodología, me voy muy rápido, pero prácticamente esta metodología es una metaevaluación de políticas públicas. Estaríamos viendo que parte de las políticas en realidad están trabajándose como temas integrales y cómo es que dentro de la política social todos los programas estén contribuyendo a un objetivo superior y cómo formulan sinergias. Básicamente esta metodología también es una adaptación de las metodologías de metaevaluación con el enfoque de la Agenda 2030 y estos son los grandes temas que evalúa, que solamente los estaría diciendo, son diagnóstico, definición de la política, análisis de la coherencia entre los programas, análisis de la coordinación institucional de la política, análisis de la participación social en la política y el análisis del sistema del monitoreo y evaluación pública. Otra vez, ¿qué caracteriza esta metodología? Pues prácticamente es una evaluación integral en la que estaríamos buscando analizar cuál es la coherencia al interior de los programas que integran una política, digamos a nivel de qué tipo de población, cuáles son los instrumentos que se utiliza y si los objetivos de la política entre programas se están haciendo sinergias o si son objetivos que no contribuyen a un objetivo superior. Básicamente, creo que con eso estaría contándoles de qué se tratan estas dos metodologías con las que estamos trabajando a nivel subnacional. Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Tal vez antes de entrar a las preguntas del público, ¿cómo se llama? Mentimetra, quisiera plantear una pregunta relacionada con el concepto de no dejar nadie atrás, tanto a Virginia como a Ana Laura. Creo que existe consenso de que el concepto de no dejar nadie atrás implica dos retos básicos. Primero, el reto de producir información desagregada, tanto por etnia, por género, por ingreso a nivel regional, etcétera, etcétera. Y el segundo reto es el reto de identificar precisamente a los marginados y a los discriminados, a las poblaciones discriminadas. Mi pregunta es, primero, en relación a los datos, ¿existe la capacidad técnica en un país como México o en países similares para levantar esta alta cantidad de datos desagregados? Y segundo, en relación a la identificación de los marginados, ¿existe la voluntad política para identificar a estos grupos y focalizar las políticas públicas en estos grupos? Bueno, de hecho, justo al respecto estábamos platicando la semana pasada cuando hicimos la presentación del IDH, estaba también gente del Coneval, y coincidíamos en que en México hay muchísima capacidad y se ha avanzado mucho en el tema de generar evidencias a partir de la evaluación y la medición de la pobreza. Entonces, creo que tenemos instrumentos muy interesantes como el IDH, como la medición de la pobreza, como un montón de estadísticas que nos ayudan mucho a identificar las brechas de desarrollo. Creo que las brechas de desarrollo están, por una parte, creo que en México bien identificadas, a lo mejor en temas de género me quedaría claro que hay unos temas que tienen
vacíos de información tremenda. Pensaría, no sé, en sectores muy específicos como en algunas partes el agropecuario, el pesquero o en algunos subsectores, pero creo que en general México tiene buenas estadísticas y quizá podríamos avanzar un poco más en temas de focalización con esta información. Creo que el reto ahorita es cómo insumir toda la información que tenemos para hacer más efectiva la focalización. Creo que esta información nos haría más costeable implantar políticas focalizadas a nivel territorial muy específico como AGEPS, pero el tema de la voluntad política yo creo que las hay ya de diferentes voces y de diferentes instituciones que estamos yo creo que teniendo ya este tipo de conversatorios. Hace falta yo creo ahorita sumarnos un poco más a la visión de esta nueva implementación de políticas públicas y trabajar un poco más con el tema de cómo se van a focalizar los nuevos programas, digamos, la nueva agenda que hay. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, México es un país privilegiado en términos de generación de estadísticas, no solo de género y de género en particular. Somos referente para otros países de América Latina en la metodología y construcción de encuestas especializadas con perspectiva de género, como las que tienen que ver con el uso de tiempo, las de violencia. Somos además la sede del Centro Global de Estadísticas de Género, que recién se inauguró el año pasado, que es una iniciativa a nivel global. Este año cumplimos 20 años de ser la sede, junto con INEGI y con el Mujeres, de encuentros internacionales de estadísticas con perspectiva de género. En esa misma fecha se hace un encuentro internacional de especialistas en uso de tiempo que va para 18 años. Y sí, definitivamente tenemos una larga historia y un cuerpo teórico y metodológico muy sólido en temas de construcción de estadísticas con perspectiva de género. Bueno, gracias. Y bueno, yo soy Marco Heredia, estoy debateador emergente del INEC. Y quiero comentarles que si bien es cierto el tema de los datos, hay avances y se tiene pues una gran capacidad en el país, hay que decirlo, pero también tenemos brechas y brechas muy importantes, y sobre todo cuando entramos al tratamiento de los temas transversales, porque desafortunadamente la sectorización ya impregna a la administración pública, pues está enfocada en presentar datos sectoriales, y cuando entramos a estos temas transversales luchamos todavía con encontrar una perspectiva apropiada, una perspectiva que mide exactamente lo que queremos medir y una perspectiva que sea útil para avanzar en el camino que tenemos a esta política. Por ejemplo, déjenme darle dos ejemplos muy rápido. En la agenda de los ODS en cambio climático tenemos un indicador ahí adoptado, ustedes pueden entrar a la plataforma de ODS, y el indicador que tenemos es para medir muertos, desplazados y personas afectadas por desastres naturales. Cuando en realidad lo que debemos hacer en cambio climático es evitar todo eso que está ahí. Eso es lo que se debe evitar. Se debe adoptar un enfoque proactivo, no reactivo. Se debe evitar muertos, desde luego. Se debe de evitar desplazamientos, etcétera. Pero lo que estamos viendo, porque la información fácilmente puede ser obtenida, es pues medir muertos. Entonces, la verdad es que tenemos que avanzar de otra manera, con otros lentes, para poder entrar a tratar un enfoque preventivo, particularmente en el tema de cambio climático. Otro tema, en donde también tenemos muchas capacidades, residuos. La última evaluación que hicimos en términos de evaluación subnacional, residuos municipales, esto es una responsabilidad municipal. Bueno, vemos que los datos que tiene el INEGI, que es la mayor institución que tenemos en términos de manejo de datos e información, pues no son ni siquiera coincidentes con los que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No hay coincidencia. En nuestro inventario de emisiones, en donde se dice cuáles son las emisiones de estos sectores, particularmente residuos, nuestro margen de error es de más del 100%.
¿Qué quiere decir eso? Que los datos no son útiles y que necesitamos avanzar para construir unos datos más apropiados para contestar preguntas muy simples. ¿Cuánto se emite por el manejo de residuos sólidos municipales en México? ¿Qué cantidad de CO2 equivalente se emite? La respuesta es, tenemos un cálculo, tenemos una estimación. No sabemos con claridad, no sabemos con realidad. Entonces, es ahí donde tenemos que acercarnos. Agricultura. En agricultura hasta hace poco lo que hacían nuestros colegas de agricultura es decir, estamos haciendo cosas maravillosas en cambio climático. Estamos pagando seguros. No hay que pagar seguros. Es exactamente lo contrario que tenemos que hacer. Pero bueno, los datos van para allá. ¿Cuánto hemos pagado en seguros? Ahí lo dejo nada más como reflexión. Ya, muchas gracias. Bueno, quisiera entrar a las preguntas del público del Mentimeter. Tenemos un gran número de preguntas, de tal forma que por problemas de tiempo voy a seleccionar una pregunta para cada panelista. Quisiera partir con, como acá dice, bueno, mujeres. La pregunta específica es, ¿en qué consiste el enfoque de género en la evaluación y cómo su incorporación puede mejorar el diseño de políticas públicas? Es muy difícil hacerlo sintético, pero en el centro estaría dar cuenta de las desigualdades, cómo las relaciones de género y de poder se traducen en desigualdades, discriminación y vulnerabilidad de los derechos de todas las personas. Y en ese sentido la evaluación con perspectiva de género estaría justo enfocada en reducir esa desigualdad y atender a los grupos más desfavorecidos. Cuando hablamos de igualdad de género, no estamos refiriéndonos únicamente a mujeres y niñas, estamos refiriéndonos precisamente a la relación entre hombres y mujeres que se construye de manera desigual y donde históricamente las que han quedado rezagadas justo han sido mujeres y hombres, pero no solamente las mujeres, serían esos dos elementos. Dar cuenta de las relaciones desiguales de poder que se traducen en discriminación y cómo reducir esas desigualdades y, claro, identificar lo que ha funcionado y lo que no para entonces cambiarlo. Muchas gracias. Pregunta para FAO. Los programas de atención alimentaria de esta administración, me imagino que se refiere al gobierno federal, ¿se perciben que atienden realmente el problema? ¿Y son además complementarios con los programas que ustedes realizan? Digamos, está iniciando la administración y habrá que ver si en los ejercicios y en estos ciclos de política pública realmente se percibe un cambio sustancial que lo observaremos hacia el siguiente ejercicio presupuestal. Hoy todavía hay una inercia normal en donde se dan los cambios de administración. Es difícil entrar en una dinámica que atienda los ciclos del campo y con los programas nuevos de política pública. Entonces, hasta hoy, junio, todavía vemos una inercia. Sí vemos ya algunos cambios, como en el programa de producción para el bienestar, en donde hay una decisión política de eliminar los apoyos a los productores comerciales, pero creo que sería todavía muy prematuro decir que ya hay un cambio sustantivo. Sí hay una intencionalidad, pero yo creo que esta se reflejará ya hasta el ejercicio 2020 y ahí es donde podremos valorar si hay cambios sustantivos en la política sectorial. Gracias. Para Virginia, ¿cómo está México en términos de cumplimiento de la Agenda 2030? Fácil. Nada fácil, pero digamos en la cancha que nos toca a nosotros, creo que hemos avanzado bastante ya con el tema de la sensibilización, la implementación de los consejos y de los organismos a nivel de los estados. Yo creo que está esta extraordinaria labor que han hecho INEGI, Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores prácticamente, con el tema de los indicadores. Entonces creo que este mapeo que se ha hecho de toda la política nacional, que seguramente va a cambiar ahora, pero que si se continúa el ejercicio, creo que estamos en buenas manos. Y
Yo creo que México, lo importante yo creo de la agenda y con lo que yo me quedaría es con tener esta visión de integralidad y de no dejar a nadie atrás. Creo que estos principios de no ver a los problemas desconectados y no ver a las personas desconectadas es como algo que si esto permea en la política pública mexicana, ya estamos del otro lado. Creo que a eso es a lo que hay que aspirar, más allá del hecho de querer mover indicadores. Creo que los indicadores son importantes, pero lo más importante es cambiar el enfoque de la política. Y en ese sentido, yo que veo el trabajo con los estados, creo que se ha avanzado. Esperaría, obviamente con los cambios luego siempre hay retrocesos, pero creo que tenemos una buena cultura ya de rendición de cuentas dentro de la política, y es tarea de todos dentro de la cooperación internacional, dentro de las mismas organizaciones sociales y dentro de sociedad civil, de hacer que estos cambios continúen. Y yo creo que en ese sentido México va avanzando, no está lejos de la agenda. Bueno, muchas gracias. Creo que esta visión optimista es un buen término de este panel. Agradezco mucho a los panelistas por sus excelentes exposiciones, al público también por las preguntas. Lamentablemente no pudimos plantearlas todas por problemas de tiempo, y los invito al siguiente panel que tiene lugar.